Señor Gobernador de Santander, doctor Mauricio Aguilar, señor Alcalde de Bucaramanga, doctor Juan Carlos Cárdenas, doctor Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga, doctor Arnulfo Cuervo, vicepresidente, doctor Alfonso Medrano, presidente de ACC, doctor Luciano Grisales, presidente de la UGPP, muy distinguidos periodistas, muy apreciados compatriotas empresarios del transporte. Los saludo con inmenso afecto. Ustedes son unos trabajadores que le dan a Colombia motivos de orgullo y que corren todos los riesgos en los momentos más difíciles, sin que hayan tenido momentos fáciles. Muchísimas gracias por esta invitación y quiero saludar al doctor Miguel Uribe, senador de la República, y a la doctora Nubia Estela Martínez, presidente del Centro Democrático, y al grupo de parlamentarios que nos acompañan. Tantos años han pasado, lo recuerdo a muchos de ustedes, tantas experiencias con ustedes, siempre amistosas, pero también hubo momentos difíciles porque el acople de las políticas entre el Estado y los empresarios no siempre es fácil, pero tengo un grato recuerdo y me enseñaron mucho, ayer y hoy. Se hablaba en 2002 de un Estado fallido. Para mí el término era novedoso, no lo entendía. El Estado de más extensa democracia en el siglo XX en nuestra América Latina no podía ser señalado como un Estado fallido. Mientras los mexicanos se ufanaban de haber tenido apenas 12 años de interrupción democrática, en Colombia solamente hubo 4. También en los informes sobre la economía latinoamericana del siglo anterior se dijo que la economía latinoamericana, pero lo dijeron los bancos internacionales, más estable había sido la colombiana. El país nunca tuvo hiperinflación. Los mayores en este recinto recordamos aquellas enormes inflaciones del sur del continente, del 1000, del 2000, del 3000 al año. El año de mayor inflación de Colombia fue del 33% y se logró contener. Los países del vecindario en muchas ocasiones fallaron en el pago de la deuda. Colombia nunca cayó en aquello que el anglicismo llama default. El país siempre cumplió rigurosamente con sus obligaciones. Y frente a ese escenario me preguntaba, ¿y por qué Estado fallido? Habían salido 4 millones de colombianos. La diáspora era muy acelerada. Dice la prensa que en el primer semestre de este año salieron 557,000. Se hablaba de una exportación acelerada de recursos de Colombia. Un solo banco privado internacional dice que hasta hace poco tiempo los colombianos tenían 600 millones de dólares en sus cuentas y hoy en ese solo banco, óigase bien, 12,000 millones de dólares. Una tercera parte del país estaba en poder de la guerrilla, una tercera en poder de los paramilitares, el resto en riesgo. Habíamos tenido meses de desempleo del 21% y la pobreza superaba el 50%. Ustedes tienen hoy el parque de sus equipos paralizado por los efectos de la economía. En aquel momento, con un parque automotor de carga de pasajeros mucho menor, había bastante parálisis por la violencia en las carreteras.
queridos ciudadanos, durante mucho tiempo la guerrilla abusó de nuestra democracia y mientras aquí permanentemente se hacían llamados al diálogo, ellos aumentaban, escalaban la violencia. Y, para pensarlo nuevamente, en muchas regiones se organizaron los grupos de autodefensa, resultado de la acción guerrillera y la debilidad en las políticas de seguridad del Estado. Se degradaron en un paramilitarismo igualmente cruel que la guerrilla. Nuestro gobierno, con el valor de los soldados y policías de la patria, con la institucionalidad armada y con el apoyo muy sólido de los colombianos, emprendió la política de seguridad democrática, la política de confianza en el país, la política de promoción de la inversión, la política social. En todo ello mejoramos, el país no quedó perfecto, faltó mucho, cometimos errores, pero había unas tendencias favorables. Me preguntaron los colombianos y me preguntaban ustedes, ¿cuándo habremos logrado la seguridad absoluta? Y les dije, yo no me puedo comprometer, pero vamos a hacer un esfuerzo día y noche para lograrlo. Más importante que el resultado final son las victorias tempranas. Por eso nos propusimos con ustedes abrir las carreteras y con el turismo que regresaran los cruceros del Caribe a Colombia. En aquellos fines de semana largos, los puentes de octubre de 2002, los colombianos se volcaron a las carreteras y parecía la salida de un secuestro colectivo, de un secuestro de millones. Y fue enorme la felicidad de Cartagena cuando regresaron los primeros cruceros. Heredé del presidente Pastrana dos elementos muy positivos: la firma del Plan Colombia y el principio de fortalecimiento del ejército. Me duele que aquello que empezamos a negociar con el presidente Bush y firmamos con el presidente Obama, que era la extensión del Plan Colombia, en el gobierno que me sucedió no se hubiera llevado a ratificación del Congreso. Podríamos hoy estar sin droga. Esas victorias tempranas no eran la solución definitiva, pero recobraban la fe. Lo primero que hay que hacer ante los problemas es buscar pequeños avances, irlos acumulando para recobrar la fe. Recuerdo las caravanas, la ayuda de ustedes. La primera la emprendimos en la mañana del 8 de agosto de 2002 de Valledupar a la ciudad de Santa Marta, con unas comunicaciones muy deficientes. Apresuradamente con el ejército instalamos a lo largo de la cara occidental de la Sierra Nevada antenas repetidoras y ustedes, los transportadores, nos ayudaron con radios en sus vehículos. Hoy la tecnología ayudaría mucho más. Había tenido la experiencia de trabajar con ustedes en la gobernación de Antioquia y de ayudar con unos recursos para que el ejército tuviera informantes desarmados en las carreteras. Hoy ustedes sufren los bloqueos y los atracos, los bloqueos protesta. Es muy importante decirle al país que así como la protesta tiene toda la legitimidad, los organismos internacionales de Naciones Unidas no han legitimado el bloqueo. Una cosa es la huelga en una empresa, otra es el bloqueo para el tránsito de un país. La verdad, no vemos una política oficial de desbloqueo. Y, queridos ciudadanos, me atrevo a
pensar en voz alta. Creo que es muy importante que los transportadores piensen en asumir una posición más activa frente a los bloqueos. Casi que sus gremios deberían tener un grupo para conversar inmediatamente con las comunidades, examinar la justeza del reclamo comunitario, plantearlo ante la opinión pública y también transmitirlo al gobierno. Me dirán algunos, pero eso no nos corresponde. Ahora a todos nos va a tocar hacer más de lo que nos corresponde dentro de la ley. En momentos de dificultades hay un camino, el de retroceder y escondernos, o el otro camino, el de procurar a ver qué más hacemos. Los invito a tener esos grupos comunitarios de transportadores para examinar con la comunidad cualquier bloqueo. Se va a necesitar. Ante la ausencia de una política de Estado para evitar los bloqueos, se va a necesitar un gran esfuerzo de ustedes. Los tiempos son distintos. El gobierno nuestro nunca permitió bloquear la carretera Cali-Popayán. Se permitieron los bloqueos, se permitieron las protestas. Los compatriotas indígenas protestaban, pero tenían que hacerlo por las bermas, sin bloquear la carretera. Y el gobierno, con mi persona al frente, manteníamos un diálogo serio con ellos, pero con la advertencia: se respeta la protesta, pero no se admite el bloqueo. Recuerdo la noche de un domingo, de un lunes festivo, en el centro de Cali. Debí subirme a un puente peatonal con un equipo de megáfono a discutir con los compatriotas indígenas, pero advertirles que no podían bloquear la ciudad de Cali. Los invito a ustedes. Seguramente esto que yo les propongo genera mucha controversia, pero hay que pensar, además de formular el diagnóstico, en el qué hacer. Los invito a ustedes a ir llenando este vacío de autoridad con algunas formas dentro de la ley. Una de ellas, las brigadas de diálogo preventivo con las comunidades que realicen bloqueos. Y los atracos, la falta de política de seguridad. Es un gran reclamo nacional. No empezó con el presidente Petro el crecimiento de la inseguridad, pero ha tomado mucha velocidad en los últimos meses, queridos empresarios. Y tenemos un enfoque totalmente distinto al del gobierno. He procurado desde el mes de septiembre, cuando empezamos de nuevo a recorrer el país, adelantar un ejercicio de oposición con argumentos, con toda la franqueza en los argumentos, pero con todo el respeto en lo personal, en lo posible de buen lenguaje, para hacer una pedagogía frente a los colombianos. Creo que como vamos con el debilitamiento del ejército y de la policía, la expansión de la extorsión, el atraco, el crecimiento del narcotráfico, los eventos de inseguridad cotidiana, la alta criminalidad, se está configurando una tormenta perfecta. Hace una semana en Florencia, los compatriotas del Caquetá nos decían: estamos otra vez secuestrados, extorsionados. Aquí se impone la ley de los criminales. Es una característica del Estado fallido, que los grupos criminales van creando estados ilegales eficaces. Hay partes de Colombia donde hoy ya no ejerce jurisdicción el Estado colombiano. Se quedó en las formas. La jurisdicción efectiva la ejercen los grupos criminales. Muchas extensiones del Caquetá viven eso. Y me decían los ciudadanos: estamos extorsionados. Cuando no pagamos oportunamente la extorsión, viene el gran robo, el secuestro,
y la fuerza pública está paralizada, está desmotivada y está debilitada, y crecen las guardias campesinas. Debilitar las fuerzas institucionales y crecer grupos de justicia privada como las guardias campesinas es abrirle el camino a la destrucción institucional, a la ley de sálvese quien pueda, a un paramilitarismo que se podría decir de izquierda y que va a conducir a dar mal ejemplo, y que los ciudadanos en todas las regiones, por temor a la inseguridad y por esa angustia de que el Estado no acude a la protección ciudadana, organicen grupos de justicia privada. Allí hay una perspectiva muy peligrosa, queridos ciudadanos. Pero la queja es en todos los niveles, el sector empresarial y los padres de familia. Los parques de las grandes ciudades colombianas hoy están inundados de distribuidores de droga. Los colegios públicos y sus entornos presionados por los distribuidores de droga, y no hay quien los enfrente. Nosotros tenemos la esperanza que el nuevo grupo de alcaldes y gobernadores que se elige en Colombia asuma desde el territorio las banderas de la seguridad. Los invito a mirar el decreto 575 de 2021, que desarrolla una ley del 2016 y que tiene otros antecedentes y que se complementa con la ley de seguridad del gobierno del presidente Duque, que le asignan a los alcaldes y a gobernadores unas competencias muy importantes en materia de seguridad. Creo que ellos van a tener que cumplir la tarea de fortalecer al ejército de la policía. Allí donde el gobierno nacional debilita a la fuerza pública, que el gobernador o el alcalde anime y apoye a la fuerza pública. Allí donde los ciudadanos están angustiados por la inseguridad y el gobierno nacional no responde, que desde el territorio el gobernador y el alcalde lo hagan. Me decían, pero no va a permitirlo el presidente Petro. Por favor, tiene que crearse un debate permanente entre alcaldes y gobernadores y el gobierno nacional. Ese debate tiene que ser en términos respetuosos, pero con mucha franqueza, porque por encima está ese valor democrático y esa fuente de recursos que es la seguridad. Pero hay otros actores que tienen que jugar otros papeles. La cooperación ciudadana. En alguna discusión con el doctor Antanas Mocos, a quien mucho he admirado, él me dio la razón, porque me preguntó, usted está proponiendo crear 1 millón de cooperantes en el gobierno. En aquellos años creamos 4.600.000 desarmados, con radios, y eso funcionó bastante. Y algunos decían, ¿cuándo está el proyecto de ley? Yo siempre pensé que eso derivaba de la Constitución, que era hacerle cumplir a los ciudadanos una solidaridad con los propósitos superiores del Estado de Derecho a través de la cooperación con la fuerza pública. No se necesitó ley, en el texto constitucional estaba la solución del problema. Años antes habíamos tenido las Convivir, que las creó un gobierno anterior. Unas yo las respaldé, unas le hicieron bien, otras sirvieron a los paramilitares, cuando el propósito de la cooperación ciudadana es que la fuerza pública en cooperación con los ciudadanos tenga tanta eficacia y total transparencia que el país pueda derrotar, que el país pueda disuadir cualquier tentación de los criminales. Hoy tenemos posibilidades legales como los frentes de seguridad. Están en lo rural, en lo urbano. Hay que hacer un gran desarrollo. Creo que las instituciones encargadas para fortalecerlos tendrán que ser las gobernaciones y las alcaldías. Pero he pensado en los frentes de seguridad de las carreteras. No es fácil, pero es posible. En nuestro gobierno hubo algunos pequeños ensayos con frentes de seguridad, los llamamos de cooperantes, para proteger
largas extensiones de líneas de transmisión de energía. Funcionó. He creído que hoy podrían funcionar en las carreteras. Y otra carga para ustedes, que ustedes tendrán que ser promotores de la idea ante gobernadores y alcaldes, si se puede también ante el gobierno nacional, para instalar frentes de seguridad viales. Y creo que pueden tener un gran ayudante, un gran socio para esa tarea, los colombianos que están en la reserva activa de las Fuerzas Armadas. Yo los veo por toda la patria. La mayoría jóvenes, dinámicos, jubilados en nuestras Fuerzas Armadas, con ganas de trabajar y de hacer patria. La mayoría de ellos convencidos de que la seguridad es una fuente de recursos, es un valor democrático. Creo en una alianza del transporte con la reserva activa de las Fuerzas Armadas para instalar una tarea concreta que puede ser la de los frentes de seguridad en las vías de comunicación de Colombia. Y la tecnología. Yo no les voy a hablar de tecnología, pero imagínense ustedes si fue posible, con la poca cobertura de las comunicaciones que hoy tenemos en aquel 2002 y con unas antenas instaladas por las laderas de la Sierra Nevada. Creo que pensando en todo esto, ustedes pueden salir adelante. Toca contrarrestar las dificultades, queridos ciudadanos. El porte de armas es una gran discusión. Pienso que no se puede armar a todos los ciudadanos ni negarle un arma de defensa a quien la necesite. Pero también lo veo muy inútil en el transporte. ¿Qué hace un conductor de una tractomula? Que salga un grupo con armas largas a atracarlo, con la amenaza de quemar la tractomula o a quemarla, con un arma de defensa. Creo que no es práctico el armamentismo en el caso del transporte. Pero repito el principio, yo creo que ni armar a toda la comunidad, ni negarle armas de defensa a quienes lo necesiten. Pero hay otros elementos del contexto nacional, queridos ciudadanos, que preocupan muchísimo. Alguien de ustedes me decía cómo tienen las empresas en promedio un 30% de sus vehículos de carga que están paralizados. La violencia y la desaceleración de la economía. Nuestros compañeros hicieron una gran tarea para oponerse a la reforma tributaria. Fueron dos de ellos quienes lideraron el partido en la materia, el senador Miguel Uribe aquí presente y el representante Oscar Darío Pérez. Pero la reforma tributaria nos quitó competitividad. La verdad es que Colombia, que tenía una de las más altas tributaciones para las personas jurídicas, quedó también con una altísima tributación para las personas naturales. Eso nos quita competitividad. Y están por entrar elementos bien preocupantes de la tributación. Las elecciones regionales serán el 29 de octubre. El 1 de noviembre entrará a regir la parte de la reforma tributaria sobre impuestos a las tiendas, a las bebidas azucaradas, a los alimentos ultraprocesados. Eso va a ser otro gran golpe al consumo popular y otro gran golpe a un sector de la patria bien importante que es el de los tenderos. Quiero resaltarlos porque para nosotros el concepto de empresa privada es muy importante. A mí siempre me preocupaba que a este país lo incendiaban los violentos y el discurso no era de seguridad sino de paz. Que los gobiernos que no eran enemigos del sector privado no tenían más discurso público que la economía de reparto. Nosotros hicimos el esfuerzo de reivindicar estos conceptos.
La seguridad es determinante para la paz. Sin seguridad no hay paz. Sin seguridad los violentos, los criminales se ríen de las propuestas de paz. Segundo, sin empresa privada no hay posibilidades de solución social. Recuerdo, y lo digo en esta ciudad tan cercana a la hermana Venezuela, una discusión con el presidente Chávez. Él era en el cara a cara amable, simpático, carismático, y en alguna ocasión me dijo: Uribe, ¿cómo te parece mi política social? Presidente, muy buena. Yo no la conozco a fondo, pero las misiones tienen su razón de ser. Venezuela es un país muy rico para que tenga esos niveles de pobreza. Presidente, no afecte la empresa privada. Si quieres conservar un crecimiento permanente de las políticas sociales, necesitas la empresa privada. La empresa privada no es un fin, es un medio de soluciones sociales. Y me dijo el presidente Chávez que no se necesitaba, con el petróleo bastaba. El pueblo venezolano no se dio cuenta del acabose de la empresa privada, porque toda esa bonanza petrolera les permitió distribuir subsidios. Pasaron muchos años comprando en el mercado internacional 60.000 millones de dólares de bienes que el pueblo venezolano recibía con subsidios. Y mientras eso ocurría, acababan con la empresa privada. Y cuando vino la crisis del petróleo, se les disminuyó la producción y el precio, ya no podían tener esos excedentes para importar, encontraron que la empresa privada estaba bien disminuida y salieron 6 millones de venezolanos. Muchos viven en este importantísimo departamento de la patria y además la pobreza saltó del 40 al 90%. El tema de la empresa privada es muy importante, pero para nosotros la empresa privada tiene que tener una acepción universal, tiene que tener un rango universal. Tan importante tiene que ser la empresa de la señora que vende mangos en una calle de Bucaramanga como la más importante empresa de transporte aquí representada. Hay que estimular toda la empresa privada. Por eso me parece muy grave este golpe contra los tenderos y aquello que se viene, que es la probabilidad de la reforma laboral contra la pequeña empresa de la patria. Mis compañeros propusieron que se le diera un gran plazo a la industria para acomodarse y poder producir bebidas y alimentos más saludables. No se dio ese plazo. Eso empieza ahora el 1 de noviembre. Pero, queridos empresarios, sus asesores, ya les habrán contado que en el país, en muchas partes, crecen velozmente los avalúos prediales. Parecería que estuvieran respondiendo a la economía de la mafia especulativa y no a la economía de la producción. Una cosa es tener una bodega para producir, otra cosa para hacer especulación inmobiliaria. Los avalúos prediales no pueden fijarse sobre la base de presumir que es una economía de especulación. Hay que tratar al país como lo merecen los colombianos. La inmensa mayoría está en una economía de producción. La combinación de elevadísimos avalúos prediales con el impuesto de patrimonio recientemente revivido es algo que los colombianos vamos a sentir en los próximos meses y que nos va a causar otro golpe al desempeño de la economía. Queridos ciudadanos, las reformas dan pánico. Colombia ha logrado en el sistema de salud un gran avance, mejorable. Nosotros no podemos vivir apegados al pasado. Hay que vivir en mejoramiento continuo. La mejor revolución es la de los ajustes graduales. Pero este país pasó en unos años de tener 3.600.000 ciudadanos asegurados a tener al 98% de los colombianos asegurados. Si hay un derecho social,
del cual pueda predicarse el mayor avance a la luz de las denominaciones del Estado social que trajo la Constitución del 91, es el derecho a la salud. Bucaramanga, el área metropolitana, señor gobernador y señor alcalde, que constituyen uno de los centros de oferta de salud, un clúster en la palabra extranjera de gran importancia en el continente. Cualquiera de esas clínicas tiene con la misma mejor atención a la señora de la familia de mayores ingresos que a la señora de la familia de menores ingresos. Y ahora atentan contra eso. Las EPS son mejorables. El gobierno del presidente Duque eliminó 14 de mala calidad. Pero ¿por qué quieren eliminar las buenas y obligarnos a vincularnos a centros de salud del Estado como en Cuba? No puede ser. Ahora el ataque es a compensar a Sura, a Sanitas, compensar una caja de compensación de superior connotación. Los jóvenes no tienen por qué saberlos. En 1948, cuando se creó el sistema de compensación familiar, en América Latina se dijo que era el mejor diseño de política social del continente. No tenemos sino 9 millones en el sistema de compensación familiar, porque no han dejado crecer la economía para formalizar el empleo. Y ahora llegó otra amenaza al crecimiento de la economía y quieren acabar a compensar. Y hay un tema ajeno al ideológico. Dejemos a un lado la discusión entre lo estatal y lo privado. Simplemente les propongo esto. ¿Cómo le va mejor al país? En calidad y en costos, ¿con un transporte estatal o con un transporte privado? Les aseguro que el Estado no es capaz de prestarle el transporte de la calidad del transporte de ustedes ni con el costo de ustedes. Lo mismo en salud. El Estado no es capaz de prestar los servicios de salud con el costo que implica prestarlos en Compensar o en Sanitas o en Sura, y tampoco los presta de la misma calidad. Por eso nos oponemos. ¿Cómo nos van a llevar a afiliarnos a los centros de salud del Estado como en Cuba? Doña Hilda Molina, que acompañó a Fidel Castro en los primeros cambios de la revolución, hoy exiliada en Buenos Aires, afirma que el paraíso rápidamente se expresó en un infierno. Y cuando pienso en las clínicas de esta área metropolitana, digo, el socialismo es insaciable. Primero llegan por las EPS, después vendrán por la estatización de las clínicas privadas, así hoy lo nieguen. Negarlo todo ha sido un punto fundamental en la estrategia del lenguaje en el socialismo histórico. No puede ser que los recursos de la salud y una parte muy importante de los recursos de las pensiones los entreguen al manejo estatal, a la politiquería, cuando el país lo que necesita es menos Estado, Estado austero. Yo no entiendo, cuando yo terminé la presidencia, este país tenía 11 ministerios y pensé que podía trabajar con 6, con 7. Hoy tiene 17 ministerios. Una explosión burocrática hemos tenido en años recientes, y ahora le van a sumar el manejo estatal de los recursos de la salud, el manejo estatal de los recursos de las pensiones. Al pueblo colombiano le dijeron en campaña que esos recursos eran de Sarmiento, el Grupo Aval. Son de 18 millones de colombianos trabajadores, propietarios de 80.000 millones de dólares, las reservas de sus pensiones, un gran ahorro para el manejo financiero del país. Por supuesto que no va a apoyar que se mejore aquello que creamos en la Ley 100, el pago al anciano vulnerable. Falta mucho en cobertura, apenas les pagan 80.000 pesos al mes, pero para que lleguen a un pago de 330.000, ojalá en 3 años, que es lo que dice el DANE, a fin de que no estén en el rango de pobreza extrema, no habría por qué eliminar esa gran reserva que son los fondos de pensiones. La reforma laboral. Algunos me dicen
que los grandes sindicatos mineros de Colombia son inspiradores, Argentina y Venezuela. Primero, esos sindicatos han conseguido todo lo que han querido por la vía de las convenciones colectivas de trabajo. En Argentina, hace 20 años, no se crea un empleo formal. En Venezuela, para crear empleo, el que se atreve hoy tiene que hacerlo en un acuerdo con los trabajadores para desconocer la legislación laboral. Cualquier pequeño negocio de esta área metropolitana que le pague a los trabajadores el salario de ley, las prestaciones y la afiliación a la seguridad social, si se aprueban los costos de esta reforma laboral, tendrá que disminuir mucho la nómina. En este conversatorio con mis compatriotas, una señora de Barranquilla nos contaba que tiene un restaurante de 130 trabajadores. Llega el primer turno a las 5:30 de la mañana y salen casi a las 2 de la mañana del siguiente día. Y con los costos de esta reforma laboral se reduciría a 30 trabajadores. Toda esa pequeña empresa de Colombia quedará afectada. Y los que allí encontraron una posibilidad la pueden perder en un alto porcentaje. Y los que trabajan en la calle de sol a sol para conseguirse una libra de arroz o de pronto una comida completa, que están esperando un gran crecimiento de la economía y del empleo, no van a encontrar esa oportunidad. Uno le pregunta a los empresarios argentinos, ¿y por qué no crean empleo? En el país que fue la tercera economía del mundo, ¿por qué llevan 20 años sin crear empleo formal? Y contestan, porque nos da miedo, cada que creamos un empleo es crear un pleito. La reforma laboral está judicializando la relación entre empresarios y trabajadores. Queridos ciudadanos, el gobierno debería pensar muy seriamente en un replanteamiento. Así, si se pudo atender lo de las plataformas, que tanto lo sugerimos con la voz de nuestros compañeros, para que al Uber, al Rappi, no los involucren en el código sustantivo del trabajo, con lo cual los asfixiarían, pero que sí los obliguen a un pago compartido de la afiliación a la seguridad social. Ya que el gobierno aceptó esa revisión, deberían aceptar otras revisiones. Ya entró a regir nuestra ley de reducción de la jornada de trabajo, porque nosotros creemos en la economía fraterna, no en el odio de clases. Que le vaya bien al empresario, que le vaya bien al trabajador. No puede ser que Bogotá, esa gran ciudad capital de la patria, aparezca calificada como una de las ciudades más congestionadas del mundo, sino la más. Eso fue algo que nos inspiró a reducir la jornada de trabajo para que el trabajador tenga más tiempo de descanso, de recreación y de educación. Mis compañeros presentaron a consideración del Congreso la propuesta de que se rechace la reforma laboral del gobierno y se propone otra, que en lugar de enemistar al trabajador y al empresario, los ponga a remar en la misma dirección, que se cree una prima adicional, que la paguen las empresas de los sectores que puedan tener crecimientos a más del 4% al año. Sé cuánto preocupa en Santander el tema agrario. Que se compre una tierra para los campesinos de Colombia, estamos de acuerdo. Pero si se sigue amenazando con la inseguridad, con la posibilidad de la expropiación, con la calificación unilateral de la explotación del predio por parte del Estado, el país va a acabar con la clase empresarial del campo. Tuve la oportunidad de hacerle una pregunta a Gorbachov. ¿Y qué le pasó? Que usted no tuvo éxito en la política de producción de alimentos. Y me contestó, porque el empresariado del campo ruso había desaparecido. Desaparecer la clase empresarial del campo es muy fácil, revivirla es muy difícil, queridos amigos. Si el gobierno avanza en unas compras razonables, transparentes de tierra, se resuelve un problema. Pero si el tema es la amenaza, la expropiación, la calificación unilateral y tecnocrática del estado del predio, lo que va a crear es más despoblamiento en el campo.
a la nueva generación le da mucho miedo acometer esfuerzos empresariales en el campo, queridos ciudadanos. Nos preocupa la propuesta de pagarle de la gratuidad en el transporte público y de la compensación con una sobretasa en las cuentas de energía. No es este el escenario de los transportadores de pasajeros, pero fuerza van tomando las ideas socialistas. Cuando mi generación estaba joven, cada 1 de enero nos decían: este año cae la Revolución Cubana, y lo que han caído son 4 o 5 generaciones acabadas, anuladas intelectualmente, afectadas en su imaginación por esa revolución comunista. ¿Qué tal entonces que un país que necesita un gran avance en el transporte, estas incomunidades urbanas? Aquí se quebró un gran esfuerzo que hicimos en nuestra administración, que lo llamamos el Transmilenio de Bucaramanga, y que nos permitió hacer ese pequeño tramo de doble calzada hasta la ciudad de Piedecuesta. ¿Y qué tal que ahora todo empiece a depender de pagos del Estado, que recaudaría el dinero a través de una sobretasa a los servicios públicos, y apenas empiecen los atrasos y las dificultades por la cuantía del pago y los desacuerdos sobre los controles, el número de pasajeros, etcétera? Eso puede llevar a que los colombianos mermen más los consumos, se afecte más el crecimiento de la economía por el costo de servicios públicos como la energía, a que las empresas de energía, al tener dificultades sobre los pagos del Estado, dejen de crecer. Puede llevar a que haya una gran desconfianza en el transporte. Es que una economía de estatización progresiva y de subsidios crecientes es una economía insostenible. Llega un momento en que no habrá quien preste el servicio y no habrá recaudo en el Estado para poder subsidiar la prestación de esos servicios. Pensemos en prospectiva. Eso nos puede llevar a las guaguas de La Habana, un transporte público gratuito, miserable en el mundo. Colombia tiene comienzos de transporte público de gran importancia, bien manejado por cooperación entre el Estado y los empresarios. Pongamos mucho cuidado con esa propuesta. El gobierno del presidente Duque, para ayudar a la recuperación de la economía tras la pandemia, mantuvo durante mucho tiempo congelado el precio de los combustibles. Era necesario. Puede ser que se excedieron en el tiempo, pero también el gobierno del presidente Petro se está excediendo en la elevación del precio. Ustedes tienen una justa preocupación. Ojalá el gobierno atienda el reclamo de ustedes, porque una economía con esta desaceleración no va a aguantar que continúe este aumento del precio del combustible, ni que empiece el aumento anunciado del diésel. Pero además, la política minero-energética nos está creando un gran riesgo. Óigase bien, este país tiene apenas un poco más de 2.000 millones de barriles de reservas de petróleo. Por eso nos han dicho que alcanza para 7 años y medio. Y mientras Venezuela tiene 270 teras en reservas probadas de gas, aquí ya tenemos menos de 3. Deberíamos estar en 7. Por favor, en un país que faltan 15 millones de ciudadanos por la conexión al gas natural, que es uno de los pasos más importantes para reducir la pobreza, como se ha recetado para toda América Latina, ¿cómo nos vamos a quedar sin gas? Recuerdo que Venezuela se comprometió a darnos gas en 2012 y por eso le aceptamos entregarle gas de La Guajira para el occidente venezolano, esperando esa compensación. Nunca llegó, porque tienen mucho gas, pero mayoritariamente en el oriente, sin infraestructura para extraerlo, mucho menos para transportarlo. ¿Quién no está de acuerdo con las energías renovables? ¿Acaso no empezamos allí en Barranca? La
planta de producción de biodiesel. ¿Acaso el país no ha avanzado en el tema de la energía eólica, de la energía solar? Pero no puede ser al costo de amenazar a Colombia, dejarla sin petróleo y sin gas. Todos los años que demora entre adquirir la confianza de un inversionista para que, a riesgo del inversionista, exploren un pozo, a riesgo de que ese pozo aparezca negativo, y si aparece que tiene reservas, todo el tiempo y el costo que implica para que empiece a producir. Nos dicen, pero es que hay mucho gas en el Caribe. Ojalá en eso avancemos, pero si siguen paralizadas las asignaciones de exploración, el país puede llegar a una situación sumamente grave en esa materia. Queridos ciudadanos, hace poco la Organización para la Cooperación y el Desarrollo publicó el ranking de ciudadanos, niños y jóvenes, ninis, ni estudian ni trabajan. Turquía obtuvo un 27%, el segundo deshonroso lugar Colombia con el 25%. Tenemos, según el DANE, 9 millones de ciudadanos con hambre y 16 millones en riesgo. Gobernadores y alcaldes van a tener que hacer un gran esfuerzo para implementar políticas, para ahorrar en el Estado. El Estado tiene que ahorrar. Las cifras muestran que la alcaldía de Bogotá en 4 años ha gastado 1.200.000.000.000 en gastos innecesarios. ¿Cuánto serviría eso en una educación alternativa a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, a través de la acumulación de ciclos cortos en enseñanza tecnológica y de créditos para emprendimiento? Medellín, en los últimos 4 años, pasó los gastos de funcionamiento de 400.000 millones al año a 800.000, pero tiene 600.000 personas con hambre y 100.000 jóvenes desempleados. Aquí hay que pensar en las alternativas de políticas públicas, y a los militares se les suma la JEP. Yo deploro que los hubieran puesto en el mismo nivel del terrorismo. ¡Qué injusticia! Las Fuerzas Armadas de Colombia han sido democráticas, no han estado al servicio de dictaduras. Aquí no tuvimos los ejércitos de Videla, de Galtieri, de Pinochet, de aquellos de Centroamérica que con la CIA le dieron el golpe de Estado al presidente Arbenz en Guatemala. Nuestros soldados y policías han pertenecido a una institución democrática, no han sido beneficiarios de impunidad. Se aceptó la JEP impuesta por la FARC, y mientras violadores de niños están en el Congreso sin haber recibido las sentencias pírricas que se definieron en el Acuerdo de La Habana para delitos atroces, hoy nuestros militares van rumbo a la cárcel. ¿Por qué? Porque están condenados a tener que aceptar un crimen, incluso que no hayan cometido, para poder garantizar su libertad. Y deploro que cuando se hizo tanto anuncio, queridos ciudadanos, para reformar la JEP, para que por lo menos tuviera una sala independiente para las Fuerzas Armadas de Colombia, nunca se hizo. Ustedes son un eslabón muy importante de la patria. Insistan en el diálogo, franqueza y buen lenguaje. Tuve la oportunidad aquí de escuchar a Henry, ya habían hablado el señor gobernador y el señor alcalde, que deploré no escucharlos, y de escuchar al doctor Arnulfo. Ustedes tienen mucha claridad, ustedes están en el problema diario, tienen la visión teórica y la experiencia práctica. Insistan en el diálogo, así haya todas las diferencias con el gobierno. Insístanle al gobierno en el diálogo, háblenle a la opinión pública. Necesitamos un país seguro, unos gobiernos austeros, transparencia total, es lo que hay que pedir ahora para los candidatos del 29 de octubre. Un país que le dé
confianza a la empresa privada, que no la maltrate, es el único camino para superar la pobreza y construir equidad. Agradezco mucho esta invitación de ustedes y tengo toda admiración porque ustedes representan la disciplina de trabajo de Colombia. Muchas gracias. Fedetranscarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.